horas, la avenida 18 de julio será escenario de la edición número 29 de la Marcha del Silencio. Bajo la consigna "Ellos saben dónde están", exigimos respuestas, nunca más terrorismo de Estado. La concentración prevista en la esquina de las calles Rivera y Jackson, en el memorial de los detenidos desaparecidos en América Latina, llegará hasta la Plaza Cagancha. Al finalizar la marcha, se leerán los nombres de las y los 197 personas detenidas desaparecidas para luego entonar el himno nacional. El integrante de Madres y Familiares, Ignacio Randonea, dijo a MBD Noticias que el poder político debe exigir a las Fuerzas Armadas que entreguen información sobre dónde están los restos de desaparecidos. Recordó que todavía no se identificaron los restos de una mujer que se hallaron en el batallón 14 hace un año. Para Randonea, esto es una nueva forma de tortura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 14 grados. A esta hora aquí en Montevideo, con un cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso, vientos que van a estar soplando del sector noreste y norte entre 10 a 30 kilómetros por hora, una máxima anunciada de 15 grados y sigue la ola de frío, pero bueno, se espera que se extienda hasta esta jornada y las temperaturas extremas máximas son entre 13 y 15, lo que estamos viviendo a esta hora. Así que abrigarse. A pesar del sol, hace frío en Montevideo. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Sepan que el 18 de julio, desde Arenal Grande hasta la Plaza Libertad, como decíamos, se va a realizar la Marcha del Silencio. Así que a las 5 de la tarde se va a estar cortando 18 de julio entre Barrio San Morín y Río Negro. Y también las intersecciones de Ejido, Aquiles Lanza. A las 6 es el corte total del recorrido. Y también a la altura de Jackson y Guayabos, obviamente, porque es la salida de la marcha. Otro punto complicado, Fray Bentos, entre Cerrato y Cipriano Miró. Hay obras hasta las 5 de la tarde. Vamos al desarrollo de la información. Como decíamos, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocó a una nueva marcha del silencio para hoy a las 19 horas, como todos los 20 de mayo, desde hace 29 años. En Montevideo la concentración va a partir desde el memorial de los desaparecidos, que está ubicado allí en la calle de Rivera y Jackson, y desde allí hasta la Plaza Libertad, donde como siempre se van a pronunciar al finalizar la marcha los nombres de las y los detenidos desaparecidos en el marco de terrorismo de Estado. Una vez más, sus familiares están reclamando respuestas a las autoridades y a las Fuerzas Armadas para conocer dónde están los restos de sus seres queridos. Todo lo que sucedió, porque sucedió y porque nuestros hijos no están, los uruguayos están desaparecidos, los llevaron presos y se desaparecieron. Y entonces, ¿cómo lo van a dejar así? Así años, hace casi 50 años. Y las Fuerzas Armadas como si nada, como si fueran las dueñas del país. Es una impotencia horrenda. Con las Fuerzas Armadas. ¿Pero quiénes son las Fuerzas Armadas? Ustedes dicen que el presidente de la República tiene la potestad de demandar esa información. Pero claro, pero es que esos, para eso son los presidentes, con la fuerza que tienen de todos los votantes. Otro de los puntos sobre los que hacían hincapié es justamente sobre las demoras en el avance de la investigación sobre estos restos que fueron hallados el año pasado, que ya se identificaron como una mujer desaparecida. Pero todo eso está hecho y se está haciendo. Está difícil porque los familiares están desparramados por el exterior, pero se está haciendo. Pero ellos saben quién es. Ellos saben. La tuvieron ahí enterrada. Por suerte sabemos que es una marcha con mucha gente y la expectativa es la cantidad de gente que hay, o sea que está en desacuerdo de que sigan existiendo los desaparecidos. Tienen que aparecer los cuerpos, decir dónde están y entonces ahí, viste, se puede ser, yo no creo que perdonar es muy difícil, ¿sabes? Pero es un intento de lo que sucedió, pero por lo menos que
se reconozca el mal, se reconozca y se digan las verdades. El integrante de la Organización de Madres y Familiares, Ignacio Randonea, reconoce que la memoria y el tema de desaparecidos no están en la agenda de esta campaña hacia las internas políticas. Van a pedir entrevista con los candidatos de todos los partidos, a excepción de Cabildo Abierto. Randonea insiste en que el poder político debe exigir a las Fuerzas Armadas que entreguen información sobre dónde están los restos de desaparecidos y recordó que todavía, como se decía, no se identificaron los restos de una mujer que fueron hallados en el batallón 14 hace un año. Para Randonea, esto se trata también de una nueva forma de tortura. Esta es una nueva forma de tortura para todos nosotros, pero cuando digo nosotros es para toda la sociedad. El hecho de encontrar los restos de una compañera que sabemos que tenía desaparecida por su muerte, por cómo murió y porque estaba enterrada en un predio militar. Y que no podamos llegar a identificarla. Estoy convencido que la vamos a identificar, pero pasar un año. Cuando sabemos que las Fuerzas Armadas fueron ellos que la hicieron, que la mataron, que la torturaron, la mataron y la enterraron en el 14. Sabemos que existen archivos en las Fuerzas Armadas y se niegan a abrirlos. ¿Cuándo van a tener el coraje de entregarlos? Porque esto es pura cobardía. Todo el sistema militar actual es cobarde frente a todo lo que sucedió durante la dictadura. No enfrentan los crímenes que cometieron. En otro orden, Randonea destacó la disposición del actual ministro de Defensa, Armando Castaing-Debat, que a poco de asumir inició gestiones para retomar la búsqueda de restos en el predio de servicio y armamento del ejército de la zona de Gruta de Lourdes, que está detenida desde hace 2 años por la existencia de cables de UTE, lo que haría riesgosa la tarea. Y la fecha de esta marcha, 20 de mayo, recuerda los asesinatos de Selmar Michelini, de Héctor Gutiérrez Ruiz, de William Whitelaw, de Rosario Barredo, el secuestro de sus hijos y la desaparición de Manuel Liberov. Según Santiago Gutiérrez, nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, detrás de los desaparecidos quedan silenciadas muchas historias de dolor. Por su parte, Beatriz Michelini, nieta de Selmar Michelini, el sistema político tiene una deuda con los familiares, dijo. Es muy difícil pasar la página si vos estás duelando un cuerpo que no está y que no sabes lo que pasó y que no tenés forma como de explicarle. Santiago y yo tenemos la posibilidad y tenemos el privilegio de saber lo que pasó con nuestros abuelos y con nuestras familias en ese momento. Sabemos que a mi abuelo le pegaron un tiro, lo torturaron, sabemos dónde apareció. La familia de Julio Castro, por ejemplo, siempre creyó o sea, la familia no, la sociedad entera creyó que lo habían matado un mal golpe en el patrullero y en realidad apareció con un tiro en la cabeza. Entonces, eso también es parte de la memoria, eso también es parte de la verdad que pueda derivar en la justicia. El nieto del diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz, Santiago Gutiérrez, enfatizó que toda la sociedad uruguaya fue afectada y generó heridas que siguen hasta hoy. En Uruguay se decía qué se podía leer, qué se podía escuchar, palabras que no se podían decir, se clasificaba a los ciudadanos A, B, C, D, O, según sus ideas. En Uruguay nos quisieron decir qué se podía pensar y qué estaba prohibido pensar. Había personas prohibidas. Y todo eso no es que nos lo olvidamos, porque obviamente lo más importante y fundamental es que hay uruguayos que no volvieron nunca a su casa. Pero tenemos que de alguna forma entender que esto le pasó al Uruguay entero porque rompió a la sociedad y le generó heridas que siguen hasta hoy. Porque si no, no seguiríamos hablando de esto. No seguimos hablando porque tenemos un berrinche. Seguimos hablando porque sigue pesando y porque hay heridas que están abiertas. Y mañana en el Teatro de Galpón se va a presentar un libro muy especial. Mariana Zaffaroni y Analía Argento van a estar presentando Los Nietos. Te cuentan cómo fue y de eso va a hablar este móvil de nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Así es, Los Nietos te cuentan cómo fue. Mañana se presenta en el Galpón. Ha tenido otras series de presentaciones por diferentes lados del país y una de sus autoras y protagonistas, como vos bien decías, es Mariana Zaffaroni Isla, con quien nos acompaña. Mariana, gracias por recibirnos primero y contanos un poco cómo fue el proceso que terminó con esta concreción de este libro.
Bueno, este libro es muy importante para nosotras, para Analía y para mí, que es la otra autora, presentarlo acá en Uruguay, más allá de que para mí es como siempre estar en casa, venir a Uruguay a presentar lo que hago. Este libro de alguna manera nace acá porque yo la conocí a Analía hace 15 años cuando ella vino a presentar De vuelta a casa, y que fue aquel acto tan lindo en la Intendencia de Montevideo donde nos entregaron las plaquetas de Ciudadanos Ilustres. Ahí nos conocimos y a partir de la lectura de ese libro De vuelta a casa surgió una relación entre nosotras que con sus idas y vueltas nos terminó conduciendo a este proyecto que nos trae hoy de vuelta a Montevideo, porque yo lo volví a leer el libro y no sé, me sentí la necesidad de hablar con ella y contarle que me parecía que tenían que contarse todas las historias de todos los nietos, porque cada una tenía cosas que sorprendían y que era necesario que quedara el testimonio de todas esas historias, y ella dijo, ¿por qué no lo escribimos juntas? Y así nació. O sea, fue una cosa muy, muy loca y muy espontánea, pero originada también en ese otro libro de ella que nos trajo acá y nos vuelve a traer a Montevideo, así que más que felices. ¿Y cómo es en tu caso contar esa historia en primera persona? Una historia que muchos uruguayos conocemos, pero contadas por otros. Bueno, fue todo un desafío. Yo siempre digo lo mismo, que yo, si bien había contado muchas veces mi historia, porque me habían hecho entrevistas acá en Uruguay, también en Argentina, una cosa es responder la pregunta del otro y uno se circunscribe a responder lo que el otro está preguntando, y otra cosa es sentarme yo y tener que elegir yo qué contar y cómo contarlo, y la verdad que fue un desafío que me resultó mucho más complicado que las otras historias, pero que me gustó mucho y me dejó las ganas digo, si en algún momento hay que contar toda la historia completa, porque lo que se puede contar en el libro es algo un poco acotado por el espacio, ¿no? Pero de contarlo alguna vez, quiero hacerlo yo, porque es diferente responder a otro que contar desde uno, así que me gustó la idea, y bueno, no sé en qué terminará eso después, pero fue un desafío que me sorprendió realmente. Me imagino. Y Mariana, tu imagen de bebé fue la cara de la búsqueda de desaparecidos durante décadas en Uruguay, ¿no? Me imagino que será especial, pero vos decime, ¿cómo es esto de vivir los 20 de mayo en Montevideo? Es muy emotivo para mí. Yo hace varios años que vengo a la marcha cuando puedo, cuando el horario laboral en Buenos Aires me lo permite, pero yo le cuento a todo el mundo que la primera vez que vine a la Marcha del Silencio realmente me resultó impactante, porque las marchas en conmemoración de la dictadura en Argentina son mucho más ruidosas, o sea, es algo completamente diferente. Pero la primera vez que vine acá nadie me había avisado cómo era, me habían dicho que era la Marcha del Silencio, pero no me imaginé que el silencio calaba tan hondo. Realmente es una cosa que se siente muy, no se puede explicar en palabras, hay que vivirlo realmente, y le pasó mismo a mis hijas cuando vinieron conmigo a alguna marcha, que se quedaron sorprendidas y me miraban como diciendo, esto es un montón, es muy fuerte, muy impactante, y me sorprende porque cada vez hay más gente, y eso me dan ganas de seguir viniendo todos los años, entonces siempre que puedo tratamos de estar acá, y cuando nos dieron la posibilidad de venir a presentar el libro nos pareció que venir para el 20 de mayo era como perfecto, porque podíamos también participar en la marcha, y bueno, la verdad que es muy, muy conmovedor, muy conmovedor. Mariana, muchas gracias por estos minutos. A ti, por favor, gracias. Rosina, mañana en el Galpón se presenta esta publicación, que igual ya se puede conseguir en las diferentes librerías de Montevideo. Muchas gracias, Eduardo. Vamos ahora a recibir a nuestra periodista Giuliana Perdomo desde el Partido Nacional. Giuliana, adelante, bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Hace minutos finalizó la reunión de directorio del Partido Nacional y tras la misma se aprobó una declaración, pero también se descubrió una pancarta con la leyenda "Nunca más terrorismo de Estado", consigna que se va a llevar adelante en la marcha de este 2024. Y a mi lado tengo a Santiago Gutiérrez, integrante del directorio, joven integrante del directorio del Partido Nacional. Gracias por estos minutos. ¿Qué significa esta fecha? Además que los jóvenes
quienes hoy van a estar participando de la movilización. Gracias a ustedes. La fecha tiene hondo significado, obviamente, más allá del personal, por la historia familiar y el símbolo de la fecha por el asesinato del Tobo Ayselmar junto a Rosario Barredo y William Whitelaw. Se transformó en una fecha nacional hace ya muchos años y claro está por la movilización popular que genera la Marcha del Silencio, en la que por suerte, no por suerte, por obra y gracia de los propios uruguayos, cada vez hay más gente y sobre todo cada vez hay más gente joven. Entender que es una causa que trasciende largamente a las banderas políticas y que es de fondo una causa humana que tiene mucho que ver con la paz interna de nuestra sociedad. Ayer madres y familiares pedían mayor compromiso de todos los partidos. ¿Cómo ves la trayectoria que se ha realizado durante este gobierno de coalición? Todo el trabajo que se ha realizado. Yo soy un terco optimista y si bien creo que falta muchísimo, lamentablemente nosotros somos privilegiados. Yo tengo a dónde llevarle una flor a mi abuelo. Y sé lo que pasó, incluso pagaron responsables. No todos, pero algunos pagaron. Entonces el reclamo es más que justo. Creo que luego de la Comisión para la Paz del gobierno de Jorge Valle y después de los gobiernos del Frente Amplio, donde por primera vez entró a los cuarteles, podemos decir con mucha alegría y tranquilidad que la búsqueda de desaparecidos se transformó en una política de Estado que trasciende a los partidos políticos. Y eso creo que quedó demostrado en este gobierno, porque las búsquedas continuaron y también hubo un manejo distinto del acceso a la información. Y eso a mí por lo menos me enorgullece mucho. No quiere decir que es suficiente porque siempre falta y es cierto también que tenemos un poquito de verdad y un poquito de justicia comparado a todo lo que nos falta. Ya que lo mencionás, recientemente se aprobó en el Parlamento un proyecto que libera los archivos de dictadura. ¿Cuánto va a aportar ahora? Queda ver, para los que realmente conocen del manejo profesional de archivo y demás, el valor que tengan esos archivos, valga la redundancia, en sentido histórico, por supuesto, sabiendo que es la perspectiva de la dictadura, porque son archivos, entre comillas, oficiales de la época, sabiendo que vienen desde ahí, pero quizás ayudan al cruzamiento de datos y demás que ayuden a encontrar un poquito más de verdad. Creo que existiendo información, con la ley de acceso a la información que tenemos y respetando la identidad y la privacidad de las víctimas, creo que puede ser un paso más para acercarnos un poquito más de verdad. ¿Cómo esperas que trascienda la movilización de hoy? Como todos los años, que atraviese transversalmente a la sociedad, que ojalá llegue cada vez a más lugares donde antes no llegó. Creo que también por eso decidimos tomar en el partido, sobre todo los jóvenes, un rol más activo al respecto, para ver si a través de nuestra voz también la causa llega a otros lugares que con los interlocutores tradicionales no iba a llegar. ¿Qué detalla aparte de la declaratoria que se aprobó este mediodía? ¿Cómo? ¿Qué detalla la declaratoria que se aprobó este mediodía? El apoyo a la causa, el compromiso del partido para seguir colaborando en la misma línea que lo ha hecho el Gobierno Nacional, un comentario acerca del proyecto que acabamos de comentar y bueno, los jóvenes además en su orgánica propia alientan a la participación en la marcha. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, era la palabra de Santiago Gutiérrez a propósito de esta pancarta que se acaba de descubrir y la declaratoria que se firmó hoy por parte del directorio del Partido Nacional. Muchas gracias, Juliana. Hoy la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay organizó allí en la explanada de la Universidad de la República también una actividad para recordar este día, Amanecer por la Memoria. Se denominó a las 7 de la mañana. Las y los estudiantes se encontraron allí en la explanada universitaria portando fotografías de las y los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Más tarde, el gremio estudiantil entregó un reconocimiento por la lucha de madres y familiares. Reafirmar nuestro compromiso por la verdad y la justicia, y no solo como un acto simbólico, sino en la militancia cotidiana de acompañar a madres y familiares, en la organización de cada marcha, en el poder de alguna forma transmitir a todas las y los jóvenes estudiantes de nuestra universidad los hechos que pasaron durante el terrorismo de Estado. Entonces es una actividad muy importante la que hacemos hoy, esta actividad del amanecer, y hoy agregamos un distintivo que fue reconocer también a familiares por su compromiso consecuente, por su entrega cotidiana, para que realmente nuestro país, nuestra ciudadanía obtenga respuestas que sabemos que las hay, pero que
hay muchos discursos también de negacionismo, de odio que bueno, niegan el terrorismo de Estado, entonces también un poco eso, de poner sobre la mesa que la juventud uruguaya está comprometida con la causa de madres y familiares. La docente de Historia, Carla Larrobla, explicó cuáles son los principales desafíos de enseñar el pasado reciente a las y los liceales. Remarcó además que la desaparición de la categoría terrorismo de Estado de los programas de secundaria que llevó adelante Codicen puede generar el riesgo de ser negacionista. Cuando uno abre como las puertas de la memoria en su clase de historia, aparecen todo tipo de memorias, ¿no? Entonces, en realidad, ahí el profesor lo que puede hacer es como orientar o traer a la historia para que ordene alguna de las memorias, que esa puede ser una de las dificultades, porque esas memorias pueden entrar en disputa en el propio escenario del aula. La docente también se refirió a los cambios en el programa de cuarto de historia que retiraron la palabra terrorismo de Estado del programa. Recordar siempre la libertad de cátedra de los docentes, de poder darle los enfoques a los temas de la manera que entiendan más pertinente para sus estudiantes. Pero lo que llama la atención, digamos, es la desaparición de algunas categorías como la de terrorismo de Estado, ¿no? Porque es una categoría construida desde las ciencias sociales, como te decía antes, para explicar, para dar cuenta de un fenómeno que se circunscribe a un periodo concreto histórico, que es el de la dictadura. Entonces, la desaparición de esa categoría, bueno, habla, o sea, el riesgo que se corre o el borde en el que se puede estar cuando una categoría de ese tipo desaparece, sin una explicación o sin una postura académica contundente que respalde que no se utilice más esa categoría, es caer como en el negacionismo, ¿no? En negar que algo parecido al terrorismo de Estado ocurrió en nuestro país, cuando es una de las características principales de ese periodo. Desde el primer procesamiento por crímenes de terrorismo de Estado en 2002 hasta el presente son 101 los militares, policías y civiles que recibieron algún tipo de condena. El primero en recibir una condena por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado fue el político colorado Juan Carlos Blanco, canciller durante la dictadura de Juan María Bordaberry, por su participación necesaria en el secuestro de la maestra Elena Quinteros desde la Embajada de Venezuela en Uruguay en el año 1976. El último en recibir un fallo en su contra fue el médico Dardo Ivo Morales, por participar de las torturas al médico de San Javier, Vladimir Roslik, que en 1984 fue la última víctima mortal de la dictadura. De acuerdo con el registro del Observatorio Luz Ibarburu, la primera denuncia por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado se radicó en 1975 y la última en 2023. Hasta el momento son 101 los procesados por secuestros, violaciones, desapariciones, apropiaciones, torturas y homicidios, de los cuales 77 siguen con vida y la mayoría cumple prisión efectiva o domiciliaria. Otros 24 murieron antes de que completaran la condena, el último de ellos, el ex militar Francisco Macaluso, este jueves 16, sumándose a una lista en la que también figuran el propio Juan Carlos Blanco, Juan María Bordaberry, Gregorio Álvarez y José Gabazo. Para la familia Michelini este 20 de mayo es muy especial porque además de recordar el secuestro y muerte de Selmar Michelini en Buenos Aires, se cumplen 100 años de su nacimiento. Al culminar el homenaje en el Cementerio Central, Rafael Michelini dijo que en este gobierno hubo retrocesos en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y reclamó que los militares brinden información. Todos los 20 de mayo son muy emotivos, este más. Mi padre cumpliría 100 años, él nació el 20 de mayo y lo asesinaron el 20 de mayo. Y entonces para nosotros es un momento muy especial. Nunca en el cementerio hablamos, pero hoy transmitimos unas palabras. Además teníamos la presencia de la senadora Isabel Allende, que vino especialmente para estar con nosotros y para marchar hoy en la noche, en la Marcha del Silencio, reclamando por verdad, justicia, memoria y nunca más terrorismo de Estado. Rafael Michelini fue crítico con la presente administración sobre el trabajo en la búsqueda de los desaparecidos. Yo creo que ha habido retrocesos, ¿no? Aunque el tema de derechos humanos está muy instalado y nadie lo puede obviar. Necesitamos reconstruir que el Estado uruguayo como Estado, no tal o cual partido, sino el Estado uruguayo, asuma que tiene que poner toda la verdad arriba de la mesa, que tiene que hacer mayores esfuerzos para encontrar los restos de los desaparecidos,
que tiene que insistir en la educación, sobre la memoria de lo que ocurrió para que nunca más vuelva a ocurrir. Cuando Tabaré Vázquez el 1 de marzo del 2005 anunció que iba a entrar a los cuarteles, fue un inmenso avance. Siempre se puede hacer más, pero a mí se me eriza la piel, porque hasta ese momento nadie pensaba que se podía entrar a los cuarteles. El reclamo de los familiares y el reclamo que nos hacemos nosotros y el reclamo que yo hice permanentemente en el Senado siempre es más. Hay información y esa información tiene que llegar. Y mientras no se llega, hay que seguir peinando los batallones donde están enterrados los desaparecidos. La senadora chilena Isabel Allende, que está de visita por estas horas aquí en Montevideo para participar de la apertura del Centro de Ideas Rosa Luxemburgo, dijo que es muy emotivo para ella acompañar esta noche la Marcha del Silencio, ya que se trata de un cruce de historias entre ambos países. La política participó del homenaje justamente a Selmar Michelini y destacó la cercanía con sus familiares. Para mí es muy emotivo poder acompañarlos. Son historias que se cruzan, son historias de vida, son historias de nuestros países. Son la de esos luchadores que finalmente entregaron su vida y que luchaban por esa democracia, por esa justicia social, por esa libertad, por esos cambios, pero siempre con democracia. Y por lo tanto me siento muy cercana. Hace bastantes años que hemos tenido una relación afectiva, cercana con la familia, sobre todo a través de la Fundación, con Cecilia, con Rafael, que hemos coincidido por supuesto en la Internacional Socialista, y entonces hay cariño, hay afecto y hay cruces de historias. La senadora Allende destaca que recién al cumplirse los 50 años del golpe, el Estado chileno asume por primera vez la búsqueda de más de 1.500 detenidos desaparecidos, tarea que hasta ahora estaba a cargo de familiares. En el actual gobierno del presidente Boric se creó lo que se llama el plan de búsqueda. Y yo creo que ha sido bien recibido por los familiares. ¿Por qué? Porque la idea es que esta vez el Estado asuma la coordinación de todos los servicios que ayuden justamente a esa búsqueda, donde todavía hay familias que todavía no saben qué pasó con los restos de sus familiares, de los detenidos desaparecidos o algunos ejecutados. Hacemos una pausa ahora muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 13 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que el director del Banco de Previsión Social en representación de las empresas, José Pereira, denunció en Fiscalía al presidente del BPS, Alfredo Cabrera, al secretario general del BPS, Javier Sanguinetti, la gerente del departamento del Maldonado, Marilyn González, y al asistente social en Maldonado de ese organismo. La denuncia es por los delitos de omisión de los deberes inherentes a los funcionarios públicos y por abuso de funciones con relación al estado de personas que viven en situaciones precarias en los complejos habitacionales del BPS en Maldonado, sostiene la denuncia. En la denuncia, Pereira se refiere a 3 expedientes en los que se aconsejaba al directorio la revocación de la adjudicación de 3 pasivos beneficiarios de una solución habitacional en el departamento de Maldonado, que con su equipo de trabajo analizaron la situación incluso visitando el complejo de viviendas y encontraron irregularidades. Para el director del BPS existe una clara persecución a través de la cual la gerenta de la Unidad Descentralizada de Atención Integral, Marilyn González, utilizó todo el aparato del BPS para perseguir a 3 señores. Pereira denuncia que la gerenta tiene un rol activo en militancia político-partidaria en el departamento de Maldonado. El BPS estuvo a la orden de los fines personales de la señora Marilyn González, llevando a cabo una persecución sistemática debido a la actividad y protagonismo social del señor Alfredo Trías, agrega. Trías es representante departamental del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada en Maldonado. Para el director del BPS, la actuación de González en el complejo Brisas del Este de Maldonado revela un patrón de abuso de funciones públicas de proporciones preocupantes. Agregó que estas acciones también socavan la confianza en la gestión pública y compromete la integridad y la legitimidad del Banco de Previsión Social.
Este sábado 18 de mayo, en el acto por el aniversario de la Batalla de las Piedras, el presidente de la República, Lacalle Pou, aseguró que el gobierno está preocupado por el cierre de la planta de Fábrica Nacionales de Cerveza en Minas. Por otra parte, dijo que el ministro de Trabajo está a cargo de las negociaciones con la empresa y el sindicato. Es una preocupación grande por la cantidad de gente que trabaja, por el lugar donde está ubicado. En Minas afectaría mucho esta pérdida. No es un tema nuevo, pero nos toca en este gobierno. Así que estamos dialogando con la gerencia de la empresa, con los trabajadores, y vamos a hacer todos los esfuerzos por parte nuestra. Me imagino que también la gente del sindicato para que continúe abierto. Estamos en tratativas. Por ahora es el ministro de Trabajo quien está representando al gobierno. Y consultado sobre estas declaraciones del primer mandatario, el presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, hablamos de Fernando Ferreira, dijo a MBD Noticias que la huelga está activa en defensa de las fuentes de trabajo. A su vez explicó que hasta el momento no tienen reuniones fijadas por parte del Ministerio de Trabajo y que el martes el Poder Ejecutivo recibiría a la Cámara de Industrias por este tema en particular y por la falta de competitividad en el sector. La conflictividad laboral en abril fue menor que en marzo a nivel general, pero aumentó sectorialmente, de acuerdo con el informe que elabora el Departamento de Administración y Negocios de la Universidad Católica del Uruguay. La disminución de la conflictividad global en abril respecto a marzo se explica porque el mes pasado se realizó el paro por el Día de la Mujer, generando gran cantidad de jornadas perdidas. Sin embargo, el informe de la Universidad Católica destaca que a nivel sectorial la conflictividad aumentó en relación con el mes anterior. Esto se debió principalmente al paro de la construcción por el fallecimiento de 2 trabajadores en siniestros laborales y al paro de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado y de los sindicatos de la enseñanza por el nuevo régimen de certificaciones médicas en la función pública. La nueva normativa establece que las y los trabajadores podrán usufructuar el derecho a la licencia remunerada por enfermedad o accidente hasta el 9º día hábil por año, después del cual accederán a un subsidio de entre 75 y 100% del salario. Por este tema, COFE también anunció que recurrirá ante la Organización Internacional del Trabajo, agregando que las modificaciones no solucionarán el abuso de licencias médicas y que están dispuestos a tomar medidas para enfrentar esta problemática. En el cierre del documento de la UCUDAL se destaca que el año previo a un cambio de gobierno la conflictividad laboral suele disminuir, y señal de esto es, por ejemplo, que hasta el momento no hay anuncios de paros para junio, previendo cierta agitación en el mundo laboral cuando comience de lleno la campaña del PIT-CNT para lograr una reforma constitucional sobre el tema previsional en las elecciones de octubre. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de COPSA está realizando desde la pasada madrugada un paro sorpresivo de 24 horas ante la deuda de los salarios del mes de abril. Romina Manguino, que es secretaria general del sindicato, dijo que el préstamo otorgado por el Banco República solo alcanza para cubrir las deudas del año 2021, que contempla salarios vacacionales y complementarios, pero no los créditos actuales. El gremio envió una misiva a Presidencia de la República para que intervenga, en tanto mantendrán las medidas de lucha. Son 2 polos diferentes, ¿verdad? El primero es la aprobación de un préstamo puente que era para, digamos, sanear las deudas antiguas que teníamos del 2021 con lo que respecta a salario vacacional y complementario, ¿tá? Y el otro polo vendría a ser la problemática de que este préstamo puente no solucionaría lo que tiene que ver la grave situación de no cobrar los salarios en tiempo y forma. Está pasando de que los días 10 nosotros cobramos, no estamos cobrando completo, ¿tá? No se nos da una fecha concreta, tenemos que estar llamando para ver qué recaudación entró en la empresa o cómo podemos hacer para terminar de cobrar los salarios. Incluso te podría decir que a la fecha de hoy solamente llevamos el 60% pago de la gran mayoría de los salarios, ¿verdad? Los precios de la energía bajaron durante abril, tanto para la industria como para los hogares. Sin embargo, a nivel residencial sigue siendo mayor el incremento de la tarifa que la inflación del mes. El informe mensual de la consultora SEG Ingeniería mostró que los precios de la energía se mantuvieron estables en abril, con la excepción del gas natural, que se abarató 3,8%, acumulando una baja de 13% en lo que va de 2024.
En el rubro industrial, la baja fue de 0,08% en abril, registrando una variación interanual de 1,09%. En cuanto al índice de precios energéticos residenciales, descendió 0,10% el mes pasado, pero aumentó 4,05% en los últimos 12 meses corridos. El informe de SEG explica que este último registro es 4 décimas de punto superior que el incremento interanual de la inflación de abril, que fue de 3,7%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La consultora advierte en este sentido que comienza la temporada de mayor consumo de energía para contrarrestar las bajas temperaturas, lo que supone un aumento de los recursos económicos destinados para estos fines. De acuerdo con el último balance nacional de energía publicado en 2006 por la Dirección Nacional de Energía, la calefacción de ambientes insume 32% del consumo total de energía residencial para calefacción, 28% para la cocción de alimentos y 18% para el calentamiento del agua. La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos eligió la historia de Óscar Tassino para realizar un cortometraje con lo que podría haber sido la vida de este detenido desaparecido si hubiera sido liberado en el año 1985. Lo compartíamos hace pocos días. Vamos a ver lo que opina su familia. Vuelve la democracia. Mi madre planta rosas para esperarlo. Regresa para mis 15. Vienen mis amigos, festejamos. Cumple 80, hace una fiesta en casa, vienen sus amigos, está toda su familia. Es feliz. Así es como imaginamos que hubiese sido su vida. Fuimos un montón a verlo y cuando lo terminamos de ver, que además la sorpresa, o sea, nos habían dicho que iban a intentar recrear la cara de Óscar, envejecerla con inteligencia artificial, pero no sabíamos si se hacía, si se había hecho o no se había hecho. Entonces esa última toma del ficticio cumpleaños 80, cuando lo vimos ahí, quedamos impactados. Quedamos impactados ya por todo, porque además mi tía Disnarda está idéntica, esa primera escena es mi tía Disnarda, y entonces ya de ahí ya empezamos impactados. Y cuando terminó, silencio porque no podíamos de ninguna manera gesticular una palabra. Y empezamos a llorar, todos a la vez. Y empezamos a aplaudir, llorábamos, aplaudíamos y le agradecíamos a Gustavo, a Charlie, a la gente de Oriental, todo, porque no podíamos creer la sensibilidad con que habían recreado la vida de Óscar. Nuestra vida sigue trastocada porque es como dice la canción de Rubén Olivera, ¿a dónde le vamos a llevar flores? No sabemos. Y así a Óscar y a los otros 196. No sabes a dónde llevarle flores. No sabes qué pasó, dónde está. Nos sigue trastocando la vida a todos. Somos mucha gente que necesitamos respuestas. Necesitamos ordenar nuestra vida en torno a este suceso, a lo que pasó con Óscar. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias y seguimos hablando del pasado reciente en este día tan especial. Están pasando varias cosas interesantes que hablan de mantener viva la memoria y de eso también es el móvil de nuestro periodista Federico Jurkovic. Buen mediodía, bienvenido Federico, adelante. ¿Qué tal, Rosina? Exactamente, estamos acá en La Rambla, en Punta Gorda, donde hay un sitio
de memoria, justamente porque hace 50 años prácticamente, el 5 de mayo de 1974, las fuerzas conjuntas se apoderaron de esta casona que está acá atrás a mis espaldas y la convirtieron en el centro clandestino de detención y tortura conocido como Infierno Chico. Por aquí desfilaron muchísimos de los detenidos, algunos de ellos desaparecidos, por ejemplo Eduardo Bleyer, que fue encontrado, pasó por este Infierno Chico, y en esta jornada hay un acto homenaje de recuperación de la memoria por parte de Crisoli. Nosotros estamos, Rosina, con una de las personas que estuvo detenida, secuestrada, obviamente también torturada. Ariel Soto, gracias por tu tiempo y tu testimonio. Gracias a ustedes. Bueno, este sitio de memoria ya tiene algunos años como sitio de memoria. 10. Sí, pero además fue identificado tempranamente. Hay una especie de circuito del Plan Cóndor en Uruguay, en Montevideo, que este sitio lo integra. Esta casa fue reformada, no es la fachada de la casa que nos trajeron a nosotros. Nosotros fuimos secuestrados en Buenos Aires, fuimos trasladados clandestinamente a Uruguay en julio del 76. O sea que ya cuando nos trajeron acá, este sitio ya tenía 2 años de funcionamiento. ¿Cuánto estuviste acá, Ariel? Acá estuvimos relativamente poco tiempo porque de acá nos llevaron, yo no tengo muy claro o muy presente exactamente la cantidad de días. Sabemos el día que llegamos, que fue la víspera de cuando Defensor salió campeón en el 76. Esto lo supimos porque los milicos tenían prendida la radio todo el día para... ¿Para que no se escuchara? No, para que no se escucharan los gritos nuestros, para decirlo medio rápido. Y después nos trasladaron a los, calculo yo, 15 días, quizás menos, a los sótanos de lo que era la sede del CID, donde hoy está instalada la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ahí estuvimos hasta más o menos principios de diciembre y nos trasladaron, a la mayoría de nosotros nos trasladaron al penal de Punta Rieles a las compañeras y al penal de Libertad a los compañeros. Ariel, ¿y cómo es volver aquí, reencontrarte con muchas personas? Recién vimos que te encontraste con alguien que hace mucho que no veías, en una situación donde todo parece normal. Sí, y además, bueno, hoy es lunes, pero si venís un domingo, un sábado, esto es es un paseo de la gente. Lo cual a uno lo hace también ir para atrás en el tiempo y... Bueno, era una señal de la impunidad, o sea, instalar un centro clandestino de detención acá en la Rambla de Montevideo, en un barrio residencial, es todo parece una paradoja, una sinrazón. Quizá también algunos estudios históricos plantean de que justamente la impunidad tenía como una característica, o sea, de instalarse en cualquier lado y mostrar de que podían operar, diríamos, libremente. Esta casa ya era conocida como sitio de tortura y detención, ya en aquellos años. Hay muchos vecinos de la época que recuerdan y testimonian lo ocurrido. Hay alguna anécdota que seguramente coincida con la realidad, que vecinos llamaban a la comisaría acá de la zona y le decían que no pasaba nada, que no... A ver si se me activó algo que no... Está sonando el teléfono de Ariel mientras hacemos la nota, estamos recordando, le agradecemos a Ariel Soto este testimonio, él estuvo aquí. Vamos a unir pasado con presente de alguna manera. Esta casa era del MLN, cuando lo desarticulan, las fuerzas conjuntas se apropian de esta vivienda. En 1984,
cuando se recupera la democracia, es vendida por el Ministerio de Defensa del gobierno de Julio María Sanguinetti al contraalmirante Eladio Moll, integrante de la Armada Uruguaya, que posteriormente, a partir del año 97, quedó complicado judicialmente con el caso Cangrejo Rojo. Ustedes recuerdan, ese caso fue en definitiva el que impidió que Julio Sanguinetti, el hijo del expresidente, asumiera en la CARU y terminara al frente de UTE cuando fue vetado por Talvi para integrar la Comisión Administradora del Río Uruguay. Estos datos son post-dictadura, pero también hacen a este sitio de memoria que hoy Crisol se hace presente aquí para recordarlo y manifestarlo a 50 años de que fuera instalado como un centro de detención clandestino y tortura por parte de la dictadura. Rosina, volvemos. Muchas gracias, Federico. Vamos a cambiar de tema. Peñarol cumplió este fin de semana su objetivo y tras vencer 2-0 a Defensor Sporting en el Estadio Francini se consagró campeón del torneo de apertura en forma anticipada y aseguró así su presencia en la definición del uruguayo. Vemos los goles de la tercera fecha. 1-0 la victoria de Fénix frente a Progreso en Capurro con el gol de Dudú a los 22 del complemento. El rebote y el gol del número 31 para la victoria muy importante de Fénix, que sigue luchando por la permanencia. Rampla termina ganando también otro equipo complicado abajo, 2-0 frente a River. En el Saroldi, Nicolás Rollón a los 12 abre la cuenta en el Prado Montevideano. Y Nicolás Dible a los 17, 5 minutos más adelante. El pase mal hacia atrás y otra vez una volea del número 22, 2-0 el Picapiedra frente al Darcenero. Peñarol es el campeón del torneo de apertura, le ganó 2-0 a Defensor Sporting, jugando en el estadio Luis Francini. Maxi Silvera llega para anotar a los 22 minutos de la primera parte, el 1-0 para el equipo de la Fiera Aguirre. Y Nahuel Acosta, ya cerca del final, vean, la jugada la inicia él. Logra tocar la pelota entonces para Ángel González, la cede para Diego Sosa, que llega con tiempo, tener medio espacio, la cambia para Speedy por la punta derecha, y solamente la tiene que tocar y empujar el número 33 de Peñarol, gol que lo consagra como el mejor de la apertura en el fútbol uruguayo. En Jardines, Racing 1-0 frente a Danubio con el gol de Gastón Bueno, a los 40 del segundo tiempo el gol del zaguero. Boston River en Florida, en el Campeones Olímpicos, le ganó 2-0 a Cerro. El gol de Emiliano Gómez, la falla de Denis. Y a los 14 del complemento, el equipo Sastre ganaba por mínima diferencia. A los 28, también de ese segundo tiempo, jugada de Amado para Damiani. Beltrán y el autogol es de Enrique Femia. 2-0 Boston River ante Cerro, que está muy complicado en la tabla de abajo. Wanderers en el Viera le ganó 1-0 a Cerro Largo con el gol de Gonzalo Vega a los 46 de la primera parte. Lindo derechazo contra un palo del número 7. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó este lunes al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa Yoav Gallant. Las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza, como por ejemplo el uso de hambre como método contra la población civil. Las capturas solicitadas por el fiscal penal internacional se basan en la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza desde al menos el 8 de octubre de 2023, es decir, el día posterior al ataque de Hamas a Israel. Tanto Benjamín Netanyahu como su ministro Yoav Gallant están acusados, entre otras cosas, de usar el hambre como método de guerra contra civiles. Mi oficina sostiene, dijo Khan, que las pruebas muestran que Israel privó intencional y sistemáticamente a la población civil en toda Gaza de objetos indispensables para la supervivencia. La Corte investiga crímenes presuntamente cometidos a partir de 2014 por Israel y las milicias palestinas en los territorios palestinos ocupados, incluyendo el atentado de Hamas del 7 de octubre y la posterior ofensiva israelí sobre Gaza. Por eso el fiscal Khan también solicitó el arresto de Yahya Sinwar, jefe de Hamas en Gaza, de Mohamed Diab Ibrahim al-Masri, jefe del ala militar, y de
Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de la organización. Israel tildó los pedidos como crimen de odio antisemita y un abuso de la Corte, cuyo tratado constitutivo no fue aprobado ni por Israel ni Estados Unidos, pero sí por 124 países, entre ellos Uruguay, que quedan comprometidos a detener a los requeridos cuando el pedido fiscal se concrete. Irán confirmó este lunes la muerte del presidente Ebrahim Raisi y del ministro de Relaciones Exteriores en un accidente de helicóptero, y también se supo que ya se nombraron sucesores que van a estar al frente del país hasta que sea electo un nuevo mandatario en elecciones que deberán ser convocadas en los próximos 50 días. En el siniestro también fallecieron el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, el líder de los rezos de los viernes de la ciudad de Tabriz, Mohamed Ali Al-Hassem, además de 2 pilotos de la aeronave, un asistente de vuelo, el jefe de seguridad presidencial y un guardia. El helicóptero desapareció el domingo cuando regresaba de Tabriz, junto con otros 2 aparatos que llegaron a destino sin problemas, y los medios oficiales informaron que había sufrido un aterrizaje forzoso sin explicar las causas. Raisi había viajado a la frontera con Azerbaiyán para inaugurar una presa binacional junto con su homólogo Ilham Aliyev, un proyecto calificado como un paso adelante en las relaciones bilaterales tras años de tensiones. Luego de anunciar la muerte del mandatario, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, aprobó este lunes que el vicepresidente primero, Mohamed Mohber, sea nombrado presidente interino y declaró 5 días de luto nacional. Al mismo tiempo, el hasta ahora viceministro de Exteriores y negociador nuclear de Irán, Ali Baheri Khani, ha sido nombrado como jefe de la diplomacia en sustitución de Abdollahian. De acuerdo con la Constitución, el mandatario interino deberá coordinar con los poderes legislativo y judicial la convocatoria a elecciones dentro de los próximos 50 días. Uruguay expresó su congoja a través de un comunicado de Cancillería por la muerte del presidente de Irán, su canciller y otras autoridades. En este momento de consternación, dice el comunicado, Uruguay expresa su solidaridad con Irán y renueva votos por el bienestar de su pueblo, según dice este comunicado, que destaca además las relaciones diplomáticas de 121 años entre ambos países y expresa sentidas condolencias al gobierno de Irán, extensivas a la familia de todas las víctimas. Nos vamos, volvemos a las 18:30. Atención, hoy más temprano, para llevarles a ustedes todo lo que suceda en la Marcha del Silencio. Después nos vamos a encontrar mañana a las 8 de la mañana en la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego. El Sindicato de Trabajadores de COPSA continúa con un paro de 24 horas ante el adeudo de los salarios del mes de abril. El director del BPS por los empresarios, José Pereira, denunció penalmente al presidente del BPS, Alfredo Cabrera, junto con el secretario general del banco, Javier Sanguinetti, la gerente de Maldonado, Marilyn González, y la asistente social en Maldonado de ese organismo. El fiscal de la Corte Penal Internacional solicitó este lunes que se emitan órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant. Las imputaciones son por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza. El gobierno de España llamó a consulta a su embajadora en Buenos Aires después que el presidente argentino Javier Milei llamó corrupta a Begoña Gómez, esposa del jefe de gobierno Pedro Sánchez. La Organización de Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convoca para este lunes 20 de mayo a la 29ª edición de la Marcha del Silencio bajo la consigna Ellos saben dónde están. Desde las 18:30 horas transmite TV Ciudad.